allá es buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por esta oportunidad. No, gracias a usted, José. ¿Qué ha pasado? Estoy perdida porque es un candidato de derecha. Ahí están peleándose a Honduras para ver quién va a ser el candidato, si es el de derecha o el de la Xiomara Castro. Ahí por otro lado está Maduro, donde Donald Trump quiere atacar. O sea, es toda una guerra de derecha e izquierda. ¿Qué está pasando, José? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Perú? Bueno, en primer lugar habría que señalar esto es, el espectro político peruano está bien fragmentado, polarizado también, y no es algo reciente, ¿no? Esto ya es algo que se viene arrastrando hace unos 8 años aproximadamente. De por sí el sistema político peruano es poco institucionalizado, partidos políticos débiles, cascarón, como les decimos, ¿no? Que son sobre todo membretes, y así venía funcionando hasta desde que se recuperó la democracia en el 2001 hasta el año 2016 aproximadamente. Pero luego lo que hemos tenido es un proceso de creciente polarización, ¿no? En su momento Kuczynski con Fujimori, con Keiko Fujimori, luego en el 2021 ya fue una polarización más ideológica incluso, entre una derecha populista, como la que representaba Keiko Fujimori, y una izquierda marxista, abiertamente marxista, y que tuvo un importante arrastre de votos también en sectores rurales y del sur andino, que es más una extracción más indígena, digamos, ¿no? Entonces había una polarización en su momento bastante exacerbada por los efectos de la pandemia, y bueno, lo que ha sucedido luego de la salida de Castillo en el 2022 ha sido también creciente polarización, ¿no? Y es algo que se va a ver nuevamente ahora en este proceso electoral, y una muestra de ello es de que fragmentación más polarización, los resultados que actualmente tenemos 39 listas presidenciales 39 concursando para las elecciones de abril. 39 listas presidenciales. Sí, así es. Es un número casi escandaloso, ¿no? Siempre nos ha llamado mucho la atención la cantidad de listas que se van presentando, pero en esta oportunidad hemos llegado a 39. Y son 39 porque por ahí hay 2 alianzas, ¿no? Si no tendríamos más de 40. Pero de esas 39, las que hasta la fecha, bueno, son, digamos, todavía candidatos enanos, por decirlo de alguna manera, porque ninguno tiene un porcentaje de apoyo que trascienda el 15% tal vez, ¿no? Digamos que entre estos 39, el que figura primero o segundo en las encuestas debe estar en unos 12 o 13%, y le siguen unos 8 o 9 que tienen entre 2% y 10%, y el resto hay un grueso bien importante que concentran el resto de apoyos, o si no hay un apoyo importante todavía el voto no. Bueno, no hay una determinación, ¿no? De quién se va, una definición de quién se va a apoyar por parte del electorado. Pero, a ver, José, a ver. Esto que acabas de decir es muy fuerte, porque la verdad me decís que son 39 listas para candidato a presidente y hay 2 alianzas, pues si no serían más de 40 listas. Evidentemente, yo creía que acá en la Argentina estábamos mal, pero usted creo que, o sea, es porque hay una inseguridad total, o no, o todos quieren ser presidentes, o sea, yo creo que ni en el mundo ha pasado esto. Sí, digamos que hay algo de mesianismo, ¿no? De caudilismo todavía, inclusive hay movimientos o partidos que en donde habían algunos liderazgos importantes se han ido fragmentando. Lo cierto es de que en las elecciones anteriores, no tengo el dato exacto, pero también hubo un número alto de candidatos, y a las finales los que llegaron a entrar al Congreso, porque hay una valla electoral, fueron alrededor de 10, ¿no? Y es más o menos el número que se ha mantenido, que también para tener un Congreso, 10 listas que accedan al juego de escaños aquí, es un número bastante alto, ¿no? Para estas elecciones también va a haber valla electoral, y seguramente de estas 39 listas
tal vez solamente un 25% o un 20% lleguen a pasar la valla. De hecho, para esta campaña electoral o estas elecciones hay nuevas reglas porque se ha restituido al Senado que dejó de existir en el año 92. Ahora tendremos un Senado con unas reglas específicas también, y lo que es la Cámara Baja, la Cámara de Diputados también va a tener un número mayor, pero de todas maneras se espera que haya un número de esas 39 listas de presidentes o listas presidenciales con sus listas de senadores, diputados. Muchas de ellas van a quedar, no van a pasar la valla electoral, quedarán descartados y solamente un 20-25% de ellas tal vez accedan a escaños, ¿no? Bien, bien. Y esto, José, esto que ha pasado ahora, de que han baleado, digamos, al precandidato Rafael Beluande, ¿a qué se debe? Bueno, esto es algo que ya... bueno, en una semana es el segundo candidato que de manera explícita es, o que se conozca, es víctima de algún acto de violencia tal cual. De hecho, el día sábado, hace unos 3 o 4 días atrás, a un candidato a diputado en una región al norte del Perú lo asesinaron. Es una noticia que ha pasado un poco desapercibida porque bueno, ha ocurrido en provincia, ¿no? En la capital. Y era un candidato a diputado, era un candidato presidencial. Pero digamos que ese ha sido la primera víctima. Ya tenemos el caso de Rafael Beluande, que sí es un candidato a presidente. Y era algo que ya desde hace algunas semanas estaba, si bien no había ocurrido, se estaba poniendo sobre la mesa o como tema de agenda, sobre todo porque veníamos viendo de otros casos cercanos, ¿no? En Ecuador o en Colombia, en donde la violencia se está volviendo un factor que ha tenido protagonismo en las campañas electorales, ¿no? Y era algo que ya se venía también poniendo sobre la agenda acá en el Perú, si la violencia iba a ser también un factor, dado la proliferación del crimen organizado, el número elevado de extorsiones, los niveles de inseguridad ciudadana que viene viviendo el Perú desde hace algunos años. Y era algo que, digamos, se esperaba, que sabíamos que en algún momento seguramente iba a ocurrir, y ha ocurrido entre el fin de semana que asesinaron a este candidato a diputado y el día de hoy que han disparado a un candidato o a un precandidato a la lista presidencial. Y además vemos que a diferencia de otros candidatos, él sí es claramente limeño, tiene una presencia o una proyección más nacional al ser candidato presidencial. Además viene de una familia importante de la política peruana como es la familia Beluande. De hecho es el nieto del expresidente Fernando Beluande Terry, que fue presidente entre el año 80 y 85, y ha sido también, ha ocupado cargos anteriormente, ha sido ministro de las Minas en ese momento. Entonces ya era una figura con una proyección mayor, y el hecho de que hayan atentado contra él sí es un suceso que va, digamos, a generar algo de alboroto ya en el panorama político, ¿no? Yo siempre he pensado de ustedes, José, como que, a ver, el sistema de ustedes evidentemente es completamente diferente al nuestro. Un Castillo, bueno, el padre de Keiko, bueno, Fujimori, que estuvo preso, ustedes no tienen ese, pero recién ahora acá en la Argentina, bueno, Cristina, pero mirá lo que pasó con Castillo, el presidente se quería fugar, chavo, adentro. O sea, ustedes como que en eso también son muy rígidos, cosa que acá en la Argentina no pasa, o sea, no sé cómo explicarlo, como que ustedes si no, fallan esto, fallan lo otro, chao, va preso. Pero acá si pasa algo así, se dispara el dólar, bueno, o sea, se nos cae todo. Pero ustedes como que están preparados, o la Constitución evidentemente es diferente, ustedes son diferentes, son más fuertes. Sí, creo que dependiendo de dónde lo pueda ver uno, desde qué perspectiva, de alguna manera esta idea de las cuerdas separadas que se maneja acá en Perú sobre la política y la economía, han sido muy pocos los momentos en los cuales la economía de verdad ha sentido el golpe de algún suceso político, ¿no? Que fue el caso, por ejemplo, de la elección de Pedro Castillo, ¿no? Que sí elevó el dólar, por ejemplo, en su momento, y lo elevó de una manera considerable. Pero luego es usual que
como se dice, cada uno vaya por cuerdas separadas, ¿no? La política y la economía. Bueno. Si vemos esa relación, ahí han sido muy pocos los momentos, ¿no? Pero por otro lado sí tenemos como ya un fenómeno permanente, esta mezcla entre judicialización de la política y politización de la justicia, ¿no? Y allí sí los límites, los bordes son creo que bastante borrosos, ¿no? Cada sector va a señalar que están politizando el sistema político. Lo cierto es que en muchos casos sí hay pruebas fehacientes de que algún expresidente ha cometido algún acto ilícito, y creo que es lo que hemos visto la semana pasada en el caso de Martín Vizcarra y de Pedro Castillo, donde sí habían evidencias bastante sólidas que los comprometían en actos delictivos y por ello han sido condenados, ¿no? Claro, pero ustedes tienen, como vos acabas de decir, por cuerdas separadas, lo que es la economía por un lado, lo que es la justicia por el otro, lo tienen bien delimitado. Acá no, es más, me atrevo a decirte que yo dije, pero ¿cómo no van a ser ninguno de oficio un fiscal cuando Milei, el presidente, dice están enojados porque nosotros en nuestro gobierno metimos presa a Cristina? O sea, ¿cómo un poder ejecutivo se va a meter en un judicial? Y como en un judicial, en un legislativo, acá es como que esté de turno va a meter preso, y ya lo tenés como que por un lado te dice la Constitución de la división de los poderes, pero la realidad te sale otro. No, acá lo maneja el ejecutivo, llámale gobernador, llámale presidente, como le quieras llamar, y ustedes evidentemente lo tienen dividido. Sí, al menos en el discurso eso es algo que difícilmente se escucharía de un presidente respecto de otro expresidente, ¿no? O sea, como discurso político sí puede haber crítica, pero ya lo de señalar de que mi gobierno, mi gestión ha logrado judicializar y encarcelar a tal político o a tal expresidente por algún acto delictivo, es algo que es muy improbable escucharlo acá. Más allá de que sí puede haber un rumor, puede haber la acusación de algún sector político, de algún actor político de que sí efectivamente tiene influencia a través del Ejecutivo o desde algún actor del Congreso o algún partido del Congreso, pero digamos en el discurso abierto, formal, es algo que difícilmente se escucharía, ¿no? No, acá sí, acá hay una mezcla, inclusive ya lo tenés hasta conceptual, ya lo tenés hasta asumido. Acá es una mezcla y como te digo, hubiese llegado a pasar lo que les pasó a ustedes con Castillo, acá el dólar se dispara. O sea, es un tema económico que por eso yo los admiro como lo tienen, al menos así lo veo yo, bien separado, eso al menos a mí me gusta, que no lo veo acá, no lo veo. Y a vos como politólogo, te saco del tema un poquito, quiero ver tu análisis. ¿Se viene la derecha? ¿Se viene la derecha en Sudamérica? Yo creo que sí, ya hay, no sé si una ola tal cual, pero sí creo que hay indicios de que vamos a tener una serie de gobiernos más conservadores o más tirados hacia la derecha, ¿no? Por lo menos en el caso de Chile, Perú y Bolivia creo que vamos a ir viendo eso. Es muy probable, por el contexto en el que estamos en el Perú, de que sí tengamos a un candidato que llegue a ser presidente y que venga de la derecha, ¿no? Como te digo, actualmente en el Perú el espectro está bastante polarizado. Es una polarización que también ya vimos en el año 2021, pero el motivo de la polarización en el 2021, digamos, era otro, ¿no? La pandemia exacerbó mucho las desigualdades. Ahora la polarización viene mucho, o está muy influenciada por el tema de la inseguridad. Y la inseguridad y los discursos de mano dura, de legalidad, de poner orden, son discursos que generan apoyos, que están teniendo popularidad actualmente en el Perú, y son discursos que están muy asociados a la derecha, sobre todo derechas más populistas, más parecidas al trumpismo, a la línea de Bolsonaro, un poco tal vez a la línea de Casas, ¿no? No son derechas tan liberales, sino derechas
un poco más cercanas a lo que te podría proponer, por ejemplo, Bukele, ¿no? De mano dura, o de discursos de ese tipo, ¿no? Sí, y sí es algo que en el Perú, por lo menos hasta el momento, está generando apoyos, ¿no? Claro, viste, es como una ola, mirá lo que ha pasado ahora con Honduras. Bueno, y vos la injerencia, vos como politólogo, la injerencia de Donald Trump con esto que está pasando en Venezuela, ya se metió, ¿cómo se llama? El de Colombia, Petro. ¿Qué opinas vos esto de Trump con Venezuela, que se entró, la intromisión así? ¿Cómo lo ven ustedes allá? Bueno, es algo que todavía está pasando, no está siendo parte del debate político peruano. O sea, siempre el tema de Venezuela ha terminado saliendo en el debate político peruano, sobre todo en el contexto de campañas electorales. Y siempre ha sido algo que se le, digamos, enrostraba a las candidaturas de izquierda, ¿no? Porque son candidaturas, quitando la candidatura de Pedro Castillo, que era abiertamente marxista en su momento, pero las otras izquierdas que postularon eran izquierdas que se proclamaban democráticas y siempre se ponían en cuestión la posición que pudiesen tener sobre Venezuela, o sobre Cuba, o sobre Nicaragua. Eso es algo que todavía en estos momentos no está saliendo en el debate, también porque ahorita lo que se escucha más en Perú son los discursos de derecha, los de Maldana, los de soberanía, los de reforzar fronteras, pero seguramente en cuanto la campaña vaya avanzando, el tema de Venezuela va a empezar a regresar al centro del debate, ¿no? No es algo que en estos momentos esté sonando, pero seguramente sí esta dicotomía o esta oposición entre Trump y Venezuela vaya a encender algún tipo de debate en su momento. Yo calculo que seguramente por enero o febrero, en cuanto ya empiece a prenderse la campaña electoral en Perú, ¿no? Tal cual. Sí, es jugado lo que se está haciendo, me parece jugado a mí. Viste que existe un principio que es la libre autodeterminación de los pueblos de derecho internacional. Y meterse como que es jugado, ¿viste? Y a lo mejor planta una bandera para habilitarlo para otras cosas más, jugado. Pero bueno, vamos a ver cómo es, como vos decís, que va a pasar en febrero más que nada. José, muchísimas gracias por esta nota, te agradezco mucho, siempre muy claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Igualmente, José, muchísimas gracias. Ahí estábamos con José Armando Talavera Morales.